Cuando quieran. Entonces, empezando por su nombre completo, No te porque va no solo no hemos vas a reír. encontrado Rodrigo Patiño nada más, pero no sé si tiene otro nombre. Rodrigo Alfredo Alejandro Patiño Sanginés. V, dos nombres, tres. Te he Eh, dicho, no vale reírse, te he dicho. no, yo soy así. También nos interesaría saber qué idiomas habla usted. Bueno, inglés, porque he vivido mucho tiempo allá en Estados Unidos. Hablo portugués y algo de alemán también, porque Oh, estudié genial. alemán. Después un poco, ¿no? De qué nos podría contar usted de su vida personal, de su juventud, de cómo ha descubierto esta vocación, ¿no? Por el cine, Bueno, por la actuación. yo vengo del teatro, tú sabes, yo a mis 14 años me, me metí en el taller de teatro del Colegio Alemán y desde ahí empezó a hacer teatro, muchísimo teatro en colegio. Eh, Hemos participado, había bueno, creo que sigue habiendo un intercolegial de teatro, Indivisa Mane, organizado por el Colegio La Salle. Entonces nosotros hemos participado con obras de creación colectiva y yo salí mejor actor del intercolegial 2 años seguidos. Entonces ahí me motivaron me motivé yo mismo a ser actor. Entonces empecé ya en la universidad porque yo quería estudiar actuación y no había en escuelas de actuación. Entonces me metí a la Católica a estudiar comunicación social. Mientras tanto estaba en grupos de teatro profesional de Maritza Wilde, con quien hemos viajado a festivales en la Argentina, en España. Después con Carlos Cordero, con quien he estado muchísimo tiempo. Ahí es donde conocí a mis colegas, a Luigi Antesana, a Marcelo Alcón, ¿no? A Percy Jiménez. Entonces, eh, empecé a hacer mucho teatro y en esa época también hubo un boom del audiovisual boliviano. Entonces se hizo una serie, dos series en las que actué. Uno era Fuego Cruzado, de Rodrigo Ayala, y otra era Historias del Vecino, de Fernando Aguilar. Y me gustó la actuación en audiovisual también. Entonces, paralelamente en la Universidad Católica, habían materias en las que se hacían videos, pero no era cine, digamos, ¿no? Entonces, y a mí me gustaba actuar, pero nadie dirigía, entonces yo empecé a dirigir también. Y ahí es donde descubrí que el lenguaje audiovisual es muy poderoso y decidí especializarme luego en dirección de cine y saqué una beca, una beca Fulbright de la Embajada de Estados Unidos para estudiar en el exterior y me fui a California y ahí es donde estudié la maestría, ¿no? En dirección de cine y tele. Y bueno, eso, entonces es ahí donde, es por eso que tengo esa dualidad, digamos, de tener un perfil de actor y de director. Ujú. ¿Y cómo cree que esta dualidad le ayuda para el trabajo de dirección? Porque Bueno, no todos los directores son actores, ¿no? no todos. Bueno, hay que tener una sensibilidad. Lo primero es que yo, como conozco el proceso actoral, que no es el mismo en todos los actores, ¿no? Pero conozco el proceso actoral de los que venimos del teatro, ¿no? Y todos los actores deberían hacer teatro y cine, ¿no? Entonces, es el mismo proceso, solo que es diferente eh, expresividad y gestualidad. Entonces, eh, me moví, crecí con un ambiente de actores que confiaban o confían en mí porque yo también asertivo, manejar los mismos lenguajes. Muchas veces hay directores que son mucho más visuales, más de cámara, y yo soy más de actores, ¿no? Porque me encanta trabajar con ellos, ¿no? Entonces me ha permitido eso, ¿no? Además, a mí siempre me ha fascinado que el arte de escribir, de guionizar,
te enriquece si eres actor, ¿no? La creación de personajes es la misma para escribir y actuar. Entonces también me ha favorecido a ser mejor guionista el venir de la actuación. Entonces yo sí creo que es algo complementario, ¿no? En cuanto a los guiones, a la escritura de guiones, ¿usted ha escrito los guiones de sus largos y qué otros guiones más Bueno, sí, hay? en el caso de la serie, de la entrega y de Muralla, de largometraje, los he coescrito con Camila Urioste y con Fernando Arce Echalar, el protagonista. Hemos escrito a seis manos y después producción nos ha contratado una script doctor, ¿no? Una asesora de guión, Fernanda Rossi, una argentina, que nos pseudo y tenemos otros más, ¿no? Entonces con él he escrito mucho más, porque tengo el mismo método, ¿no? Entonces, eh, eh, es saludable el coescribir, me ahorra tiempo, pero bueno, el elegir con quién escribir es lo complicado, ¿no? Ujú. ¿Qué características cree que tiene su obra cinematográfica? ¿Cuál cree usted que es el discurso que maneja o algo que está siempre presente en su obra? Eh, Me gusta cuestionar la justicia, ¿no? Plantear el dilema entre cuán lejos puede llegar la justicia ordinaria, cuán Ujú. lejos puede llegar la justicia a la calle, la justicia personal, que uno, el ojo por ojo, la justicia comunitaria, ancestral, ¿no? ¿Qué es justo, qué es moral, qué es ético? ¿Existe ética en el arte? Todo eso me fascina, ¿no? Porque el poner al personaje en un dilema extremo es lo que más seduce, ¿no? A la audiencia, ¿no? Entonces es salvar a tu hijo o vender a una niña a una red de trata, o sea, ninguna de las dos opciones es, o sea, no sabes qué hacer, pero eso causa conflicto, entonces siempre cuestionar eso es lo que me motiva, digamos, a contar historias desde distintos puntos de vista, ¿no? Ujú. Em, Aparte de su maestría en Estados Unidos, ¿en qué otras áreas más se ha ido especializando? Bueno, antes de irme a Estados Unidos, yo he ido, gracias a Carlos Cordero, a uno de mis maestros de teatro, he ido a hacer un curso de actuación en Buenos Aires, en el CELCIT, porque Carlos Cordero es el que dirige el Centro de Estudios Teatrales en Latinoamérica, en Bolivia. Y hay un CELCIT en Buenos Aires y él me mandó a mí y a Mónica Valdés, a otra actriz de esa época, a una beca de seis meses, ¿no? En el que me capacité con Juan Carlos Gené, que es un director de teatro allá. Y después fui a Madrid a hacer un meritorio, le llaman los españoles, que es como una pasantía, igual con una beca, a una serie, pero sitcom, a esas series que se filman como Friends, digamos, ¿no? En esos estudios a tres cámaras de asistencia y dirección, pero ojo, yo no era el asistente de dirección, era el asistente del asistente del asistente del asistente de dirección. Entonces servía buenos cafés, hacía buenos sándwiches, pero bueno, era más de observador, ¿no? Era chango igual en esa época y estaba, o sea, más atento a cómo funcionaba, ¿no? Porque España tiene un desarrollo de series histórico, ¿no? Entonces, estuve 6 meses también ahí en Cartel Producciones, se llama, ¿no? En dos series de sitcom. Y no es lo mío, ¿no? La dirección a tres cámaras, nunca lo ha sido, pero bueno, he aprendido, ¿no? Entonces, cómo se hace televisión a tres cámaras, ficción. Y aparte también tengo un diplomado en educación superior, que lo he hecho ahora en la pandemia, el año pasado, Ujú. en la UNSA, ¿no?
para seguir dando clases. A propósito de eso, ¿no? ¿Cómo usted comienza a ser docente? ¿En qué universidades? ¿Y cuáles son las materias que dicta? Bueno, mi primera docencia fue en la Academia de Cine de Nueva York. Cuando Ujú. yo salí de la maestría, necesitaba laburar y empecé a ser ayudante de materia de una cátedra en New York Film Academy, sucursal Los Ángeles. Entonces yo era un ayudante y luego me encomendaron a hacer la materia, a dar la materia. Yo propuse una materia que era puesta en escena, blocking, no había esa materia. Entonces es por eso que me especialicé en movimiento de cámara, de actores. Y ahí empecé a dar clases. Luego, al volver acá, empecé a dirigir publicidad y Toto Loaiza, de la carrera de comunicación de la Católica, me invitó a ser parte de una clase de narrativas mediáticas en las que estaba Juan Carlos Valdivia y Marcos Loaiza y Patti García más. Entonces yo y Patti éramos como la parte eh, más de teatro, de actuación, etcétera, y Juan Carlos y Marcos era más de cine. Juan Carlos se fue, Marcos también, entonces yo tomé uno de los paralelos y me he quedado con ese paralelo. Paralelamente, valga la redundancia, se abre el programa de cine en la UMSA y Sebastián me invita a dar, bueno, la clase de ficción uno es, ¿no? O sea, yo empecé con ficción uno, o sea, con el primer semestre, porque fui invitado por Marcos también, Marcos Loaiza, a suplirlo, dos clases, ¿no? De una charla y de ahí me invitaron a dar esa charla. Luego se abrió dirección de actores para la última generación y laboratorio 2. Entonces, en laboratorio uno, perdón, había la necesidad de profundizar en dirección y yo ya les había dado dirección de actores, entonces el curso me propuso, ¿no? Plantear que el laboratorio sea netamente dirección, entonces ahora les he dado laboratorio uno y 2, es lo que estoy dando ahora, aparte de taller de perfil de tesis, ¿no? Taller de tesis. Entonces, medio que me he quedado con esa generación, ¿no? Y aparte también doy módulos en la UPB. En la UPB yo doy guión, storytelling, que es como narrativa, y foto uno y 2. Entonces, Oh. sí, estoy a full dando clases. Incluso yo tengo talleres independientes, ¿no? De guión, digamos, de un mes, ¿no? Algo así básico, ¿no? Que lo he hecho con el FocuArt, que lo he hecho bueno, actualmente estoy dando una congregación de jóvenes cristianos, imagínate, ¿no? Entonces, la docencia a mí me ha enseñado a reinventarme, entonces me gusta, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que el programa siga. Sí, Em, acerca de sus trabajos, ¿no? Publicitarios, ¿cuáles son las campañas que más destacaría en las que ha trabajado? ¿Y cómo ha llegado al mundo de la publicidad? Bueno, eso sí que ha sido algo Valeria Bacaflor es una chica que ahora vive en Alemania, ella era una amiga mía. Y cuando yo llegué, ella trabajaba era como la productora en Cabruja Films, que recién empezaba esta productora. Y ellos tenían un director, que todavía lo tienen, un director argentino, y necesitaban un director local. Entonces me propusieron a mí. Perdón, antes de eso yo empecé a trabajar con los hermanos Benavides. ¿Te acuerdas de los hermanos Benavides? Los que han hecho Amor a Sí, Primera Vista. Perdón, ¿cómo es? engaño. Engaño a Primera Vista. Engaño a Primera Vista. Entonces yo les había comentado que yo estaba desarrollando Pseudo y ellos me prestaron su cámara para hacer un teaser. Y, y les llegó un proyecto de publicidad y no habían directores. Los hermanos Benavides todavía no dirigían, ellos eran un rental house.
que rentaba una cámara y los dos chicos Benavides eran asistentes de cámara, muy buenos, ¿no? Entonces, yo tuve mi debut con los hermanos Benavides, Artistas Latinos se llamaba la productora, y dirigí un spot de detergente. Eh, Increíble, ¿no? Ujú. Y después, medio que le perdí el miedo, porque a mí me da mucho miedo la publicidad, porque es otro proceso, ¿no? Ahí está el cliente, está la agencia, ¿no? Y luego empecé bueno, y luego me contrataron a Bruja Films y empecé a dirigir mucho, ¿no? Y yo creo que, bueno, llegué a un punto de dirigir un spot al mes, ¿no? En mis buenos tiempos. Después bajó todo, pero de las campañas, digamos, hice marca Santa Cruz, que fue, digamos, muy vista. Hice, bueno, para bancos mucho, pero hice una reciente para el Tribunal Electoral. eh, y una que eran 8 spots, macro producción, ¿no? Y eso también dio mucho de hablar y creo que esa, digamos, ha sido de mis favoritas porque no eran modelos, sino eran actores y habían escenas de acción, algo un poco más de género que a mí me gusta. Genial. Ahora, ¿no? Yéndonos a la dirección de sus largos, usted ha dirigido, ¿verdad? Ujú. Entonces, no sé si nos podría contar un poco del proceso de dirección, Bueno, cómo cuando, es. cuando co-diriges, eh, yo aconsejo, yo con Luis lo que hacíamos es, obviamente, nosotros dos ya habíamos escrito el guión, hasta en desarrollo 8 años, imagínate, nos sabíamos de memoria los diálogos. Yo y Luis. Entonces éramos una máquina, además teníamos a un script que era muy bueno, entonces a un continuista que era muy bueno, entonces nadie nos podía, o sea, objetar nada, todo estaba desglosado en un guión técnico hecho por los dos, conjuntamente con Gus Soto, el director de foto, y otras estaban dibujadas en storyboard. Entonces teníamos súper claro lo que íbamos a hacer. ¿Por qué? Porque en Pseudo el presupuesto era tan bajo que nos obligaron a convertir 80% de las escenas de noche en día para que podamos filmar más rápido y no gastar tanto en iluminaria. Entonces hicimos ese cambio, entonces ya la dominábamos. Se vino además a vivir aquí, donde me estás viendo, entrevistando, dormía ahí atrás. Entonces era como mi otra esposa, digamos, ¿no? ¿Qué hacíamos? Y decidimos que yo era el único que daba las notas a los actores. Porque cuando te hablan dos personas es confuso. Y como los actores ya habían trabajado conmigo, estaba Luigi, Cristian, o sea, eran gente de mi grupo de teatro, Mauri Toledo, o sea, todos los que ya habían hecho, o sea, yo he dirigido Pseudo un año después de Muralla, entonces era 70% la misma gente. Entonces, había ya esa, digamos, esa rapidez, ¿no? Entonces, es mejor eso, solo una persona habla, es como, uno es el portavoz, digamos, ¿no? Entonces, así no confundes, pero obviamente todos saben que es una codirección. Siempre vas a revisar la toma en conjunto con él, si hay alguna nota, si no le gusta a él y te gusta a ti, se repite hasta que les guste a los dos, ¿no? Eh, y eso, ¿no? Entonces hay que tener las referencias bien claras, ¿no? Y moverte en terrenos comunes, ¿no? Con Luis nos encanta mucho Roman Polanski, digamos. Entonces, cuanto más referencias teníamos de Roman Polanski o de Fabián Liewinsky, también mejor, ¿no? Entonces era como eso, ¿no? Porque es difícil, no es fácil. Wow, bastante complejo. ¿Qué nos puede contar acerca de futuros proyectos que estén Bueno, en proceso, tal vez? sí, estoy en proceso, nada, o sea, obviamente tú sabes que con la caída o la cancelación del fondo estatal para el cine, ha puesto a varios proyectos en el cajón o en stand-by, ¿no? Entonces yo tengo
varios, ¿no? Estoy desarrollando una serie, un largo, y otro largo en España con Luis, ¿no? Entonces esos son mis proyectos, pero ahorita estoy en una etapa de desarrollo, nada en concreto, y o sea, la prioridad ahorita es estrenar Pseudo, porque Pseudo está un año lista Sí. sin ver la luz, ¿no? Entonces son 17 largometrajes que se estrenan empezando diciembre de este año hasta diciembre del próximo año. Y solo hay 12 meses. Entonces, Mm. en conjunto con el ADCINE se está organizando qué película va a ir en qué mes. Se cree que Pseudo se va a estrenar en el primer trimestre del próximo año. Ah, ya, al fin. Al fin, ¿no? No es fácil. Sí, con todo Claro, lo que... imagínate. Nadie está yendo al cine, ¿no? No, pues no. Eh, También queríamos preguntarle si es miembro de alguna asociación o institución boliviana que tenga relación con el cine o algo así como decían, ¿no? ADCINE o algo por el estilo. No, no, y debería ser, pero no, no, no soy. Em, Tal vez ya yéndonos a lo último, ¿no? ¿Qué perspectivas tiene usted del cine boliviano para el futuro, después de esta crisis? ¿Y qué proyectos cree que se van a poder realizar o si va a ser factible hacer cine en Bolivia? Eh, yo creo que el estreno de Mi Socio 2 va a ser importante porque es la película, digamos, que la gente está esperando que sea taquillera, ¿no? Si da un éxito, si es un éxito, digamos, monetario, ¿no? Para los productores, va a haber apoyo privado, ¿no? Se ha filmado una película ahora en la pandemia, precisamente con Cabruja Films, que ha sido plata privada. Entonces, no es que no es que no va a existir un cine sin un fondo estatal. Imagínate que seguimos batallando, pero si realmente se logra este año aprobar el reglamento para la ley del cine, ¿no? Para que se ejecute el fondo, se va a hacer mucho cine, se va a hacer mucho cine. Entonces, yo soy positivo, yo creo que auguro que el próximo año haya muchísimos rodajes. Ujú. Además, que del programa de cine van a salir mmm, probablemente unos 60 cineastas, imagínate. Entonces va a haber mucha más gente laburando en cine. A ver, un montón. De tu generación deben ser otros 70, ¿no? Un Entonces, poco más incluso. un poco más, mira, ponerle 80, ¿no? Entonces es como, o sea, esta gente va a generar proyectos, no va a esperar a que los contraten, ¿no? Obviamente va a haber otra generación de más viejos que ¿no? Van a descansar, pero yo creo que va a haber una, un- una propuesta nueva, una nueva ola, digamos, ¿no? Entonces, pero si es que el Estado logra, ¿no? Este $1.000.000 anuales para el cine, vamos a estar en un momento saludable. Finalmente, ¿no? No sé si usted tiene hijos y si sus hijos también están interesados en el cine Tengo o dos en la... hijas, pero o sea, tiene 3 y 5 años. Ah, todavía son chiquillos, Sí. pero usted ya ve que tengan, digamos, yo creo que es así, ¿no? Se va heredando ciertas cosas y tal vez ya les está empezando a interesar la actuación o ya ve que tienen alguna cosa así, más o menos. Bueno, ojalá que sí y que no sean como los otros hijos de mis amigos que son más tiktokeros y YouTube. Entonces, sabes que Ah, los es un actores riesgo. son un riesgo, ¿no? Entonces, uno dice, no quiero ser actor, quiero ser youtuber. O no quiero ser director de cine, quiero ser youtuber. Y no quiero ser actor, quiero ser tiktoker. Entonces, creo que me estoy poniendo viejo en eso. Pero bueno, imagínate.
O sea, hay muchísima gente, no solo chicos de 7 años, ¿no? O sea, Ujú. adolescentes o universitarios que prefieren ver contenido en YouTube que Sí, películas eso es o que verdad. series. Entonces, también se está diversificando eso, ¿no? Entonces, imagínate, nos tenemos que adaptar a todo. Que, Sí. o sea, no sé, ya ve YouTube mi hija de 5 años, entonces, imagínate, ya sigue a, sí, a YouTubers, entonces, eh, Y